Bienvenidos al repaso y comentarios de la lección de Escuela Sabática. Deseamos que este programa ayude a comprender y aprender más de la palabra de Dios. Acompáñenos. Hola, hermanos y amigos. En esta ocasión estudiaremos la lección número 10, que se titula Tiempo de dificultades. El versículo de memoria dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto se encuentra en Efesios 4:26. Hasta las mejores familias pasan por momentos de lucha, de conflictos. Todas las familias tienen sus conflictos. Y muchas veces por cosas pequeñas, cosas que no tienen mayor importancia, como a quién le toca sacar la basura hoy, si tu hija adolescente terminó su tarea escolar, o si tu hijo hizo sus quehaceres. Son cosas sencillas por las cuales la gente algunas veces tiene conflicto en los hogares. Pero hay otros problemas más serios que, si no se controlan a tiempo, pueden dañar la relación familiar. Por ejemplo, los suegros, que con su abuso y manipulación amenazan con destruirle el matrimonio de una mujer y su salud. El padre con una enfermedad mental que abusa a sus hijos. El hijo que deja atrás toda su educación religiosa para entregarse a un estilo de vida promiscuo. O la hija que se vuelve drogadicta. Estos sí son problemas que hay que atenderlos. Pero voy a agregar yo a dos personas más en esta lista: las nueras y los yernos. Porque hay nueras que realmente son un problema. Hay nueras egoístas, hay yernos irrespetuosos. Entonces, por eso vale la pena incluirlos en esta lista. En el Nuevo Testamento, en reiteradas ocasiones, se nos dice que debemos amarnos unos a otros, vivir en paz y armonía unos con otros, ser pacientes y amables y tiernos entre nosotros, considerar a los demás como mejores que nosotros. Eso es difícil, porque la mayoría de nosotros, como lo hemos dicho en otras lecciones, nos gusta sentirnos superiores, no inferiores. Y también se nos dice que debemos de ser tolerantes unos con otros. Por supuesto, todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. Necesitamos, como lo hemos dicho en otra ocasión, necesitamos a Jesús en el corazón para poder practicar todas estas cosas en la familia. Comienza la lección hablando de los conflictos. Y en Mateo, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 5, Jesús usa una palabra fuerte, que claro, a nadie le gusta que le digan así. Pero él dice en Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Le dice el Señor, utiliza esta palabra fuerte. Y en Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Mire qué interesante. Dice que el hombre cuerdo, detiene su furor. No se mete en discusiones acaloradas. Porque una vez que iniciamos una discusión, se puede llegar a extremos desastrosos. Y dice que el hombre prudente, se honra con pasar por alto la ofensa. Lo ofenden, pero él no hace caso de las ofensas. El autor de Proverbios, o sea, el sabio Salomón, hace una observación muy interesante. Dice, iniciar una pelea es como romper una represa. Una represa es un lugar donde están detenidas las aguas. Y dice que de repente cuando la compuerta se abre, dice que las aguas salen con un ímpetu tremendo. Dice que así es una pelea.
Es como abrirle las puertas a una represa y las aguas salen con toda la furia. Así es la pelea. Por eso hay que evitarlo. Según Romanos 14:19, podemos prevenir conflictos siguiendo dos cosas. Dice, todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Queremos evitar conflictos, busquemos la paz y busquemos la mutua edificación. A veces, cuando admites tu responsabilidad en un conflicto, puedes lograr que la otra parte se suavice. Cuando hay un problema, uno debe de reconocer, si uno es responsable del conflicto, debe uno reconocer que uno es responsable. Dice, da un paso hacia atrás y considera si incluso es una batalla que merezca la pena librarse. Muchas veces discutimos. Yo, por ejemplo, en mi vida pasada he sido, ¿verdad? Me ha gustado muchas veces discutir, como sin razón. Entonces, hay que ver si vale la pena pelear por algo. Dice, ¿cuántos matrimonios, por ejemplo, han tenido dificultades por cuestiones que hoy parecen insignificantes? De repente uno en el matrimonio, yo tengo 44 años de casado y de repente en estos 44 años, algunas veces con mi esposa hemos discutido por cosas que no valen la pena. Entonces hay que aprender a poder controlar los conflictos, a ver si vale la pena discutir por eso. En lugar de dejar que el conflicto se prolongue durante mucho tiempo, al hablar con la otra persona, con un cónyuge, con un hijo, un amigo o un compañero de trabajo, quizá tú mismo debes definir claramente el problema, si vale la pena discutir. Mientras los problemas o las heridas del pasado se añaden a la mezcolanza, esto puede ser mortal. Por ejemplo, si estás discutiendo por algo del presente y de repente uno u otro, el esposo o la esposa, empiezan a mezclar cosas del pasado. Eso le hace daño a la relación porque de repente salen a relucir cosas que ya estaban olvidadas. Entonces dice, no hay que hacerlo, esto puede ser mortal. Dice en el matrimonio, una mejor forma de iniciar una discusión más suave es reafirmar tu relación. Haz que la otra persona sepa que te preocupas profundamente por ella y por la relación. Dice que hay que hacerle sentir al cónyuge que nos importa, que nos interesa. Una vez que hayas expresado tus sentimientos positivos, puedes pasar al tema de la cuestión. Hay que hacerle sentir a la otra persona que es importante para nosotros. Dice, sin embargo, ten cuidado de no usar la palabra pero. Una vez que se discutió, una vez que estamos ya en armonía, nunca digas pero, porque el pero significa, pero tú tienes la culpa. Dice que eso no debemos de hacerlo nunca en una discusión. Expresar un pensamiento positivo y luego decir pero, niega lo que acabas de afirmar. Cuidado con eso. Pero, una vez que entramos en armonía, una vez que se acabó la discusión, debemos de evitar decir esa palabra. Y nunca debemos pretender tener la razón, aunque la tengamos, fíjese, aunque la tengamos. Una vez que las aguas se calmaron, nunca hay que pretender tener la razón. Es mejor, ¿verdad? O sea, buscar la paz. Pero hay algunos principios para el matrimonio, porque se trata de la relación familiar. El matrimonio, al igual que el día de reposo, es un regalo de Dios para la humanidad que se remonta al Edén. Y como adventistas del séptimo día sabemos que el enemigo de las almas ha hecho y sigue haciendo tanto con el sábado como con el matrimonio.
O sea, el enemigo de Dios quiere destruir las dos instituciones que Dios creó allá en el día de la creación: el sábado y el matrimonio. Pero en la Biblia encontramos nosotros principios importantes que ayudan a que un matrimonio pueda caminar feliz. En Efesios 1:7 encontramos, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice que Dios nos perdona a través de Jesús. Entonces por eso nosotros debemos también aprender a perdonar a nuestro cónyuge cuando nos ofende. Debemos de aprender a hacerlo. Debes aprender a perdonar, especialmente cuando tu cónyuge no se lo merece, mire. O sea, Dios es así. Dios nos perdona, aunque no lo merecemos, pero nos perdona. Entonces, de la misma manera, nosotros, aunque nos ofendan, por eso Jesús dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, en San Mateo 15, ve con él y arréglate con él. No dice si tú tienes algo contra él, es al revés. Cualquiera puede perdonar a los merecedores, claro. Dice, el verdadero perdón es perdonar a quienes no se lo merecen. Así como el Señor nos perdona por medio de Cristo, nosotros debemos hacer lo mismo. De lo contrario, nuestro matrimonio, si sobrevive, lo que es poco probable, se parecerá al purgatorio. Aunque yo aclaro aquí, a la idea del purgatorio. Porque el purgatorio no existe, es una idea romana. Eso, ¿verdad? De que están las almas ahí purificándose. Pero la idea se parecerá a la idea del purgatorio. Un hogar donde no hay paz, donde se vive peleando. Yo, por ejemplo, soy producto de un hogar así. Yo recuerdo que desde niño en mi casa siempre hubieron peleas, malas palabras, terrible. Pero mire el otro principio que se encuentra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es algo que tenemos que tenerlo bien en cuenta. Todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Debes aceptar que estás casado con un pecador, con un ser que ha sufrido cierto grado de daño emocional, físico y espiritual. Yo soy pecador, mi esposa es pecadora, por lo tanto debemos de entendernos porque no somos perfectos. Debemos acostumbrarnos a esto. Acepta los defectos de tu cónyuge. No es fácil. Mi esposa y yo somos completamente diferentes, pero hemos aprendido a convivir a través de estos años. Hemos aprendido a entendernos. Y eso es lo interesante del matrimonio. El matrimonio no es cuestión de, en la luna de miel todo es bonito, la luna de miel, por eso se llama luna de miel, porque es bonito. Pero después de la luna de miel, ahí es donde viene lo serio, cuando vamos entrando en los años. Entonces dice, quizá tengas que convivir con esos defectos, pero no debes obsesionarte con ellos. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco te vas a volver igual a tu cónyuge. Tienes que pedirle a Dios la capacidad para poder comprenderlo. Un Dios santo y perfecto, por medio de Cristo, nos acepta tal como somos. Nosotros, que difícilmente somos santos ni perfectos, debemos hacer lo mismo con nuestro cónyuge, entendernos. Y para eso necesitamos, lo repito, un nuevo corazón. Porque por naturaleza los seres humanos somos egoístas. Siempre estamos preocupados por nosotros mismos. Y el otro principio se encuentra en Filipenses 2:4-8. Dice San Pablo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada quien también por lo de los demás.
No debemos de ver siempre lo que nos conviene, lo que nos afecta, lo que nos preocupa, sino que la vida cristiana es preocuparse por el otro. Ya no tanto antes, cuando no era cristiano, cuando yo andaba en el mundo, y a mí el egoísmo me trajo mucho sufrimiento en mi vida. Entonces ahora que Cristo me da un nuevo corazón, mi actitud tiene que ser diferente para con los demás. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es nuestro ejemplo. Y vuelvo y repito, Cristo, el Hijo de Dios, el Dios del cielo, el Dios que se hizo hombre, el Dios que tomó nuestra naturaleza, se humilló. Entonces es nuestro ejemplo. Nosotros también debemos aprender a humillarnos delante de Dios y delante de los demás. Pero ahora hablamos del papel que el enojo tiene en los conflictos. El enojo. ¿Quién no ha experimentado enojo en uno u otro momento? Todos. Todos alguna vez nos hemos enojado. Yo, por ejemplo, he sido un hombre desde niño, desde adolescente, recuerdo. Siempre tuve problemas con mi carácter, ¿verdad? Me he enojado siempre muy fácilmente, pero le doy gracias infinitas a mi Dios, que me está ayudando a controlar ese enojo. El enojo puede convertirse en un veneno que causará un gran dolor y sufrimiento en el hogar y la familia y en las relaciones en general. Yo conozco gente que nunca le he visto enojada. Aquí en la iglesia conozco gente que nunca le he visto enojada, siempre sonriente. Qué bonito, ¿no? Yo no he sido así. Estoy aprendiendo. El Señor me está ayudando a cambiar mi carácter. Pero seguimos viendo los consejos que la palabra de Dios nos da para poder controlar el enojo. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enojarse es normal. Jesús dijo que el pecado es enojarse locamente contra el hermano e insultarlo, maldecirlo, decirle hasta de lo que va a morir. Ese es el pecado. Pero enojarse, acuérdense que Jesús se enojó cuando echó a los mercaderes del templo, pero Jesús jamás los ofendió, se enojó. El pecado está cuando dejamos que la ira se convierta en extremo y empezamos a decir palabras groseras contra los demás. Ahí está el pecado. Pero cuando nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, controlamos el enojo, ahí es donde nosotros evitamos pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay parejas que se van a la cama enojados. Y no por un día, sino que por varios días. No se hablan. Supe de una persona, quizás un poco exagerado lo que voy a decir, pero no le dirigió la palabra a su cónyuge por 5 años. Tremendo, ¿no? Entonces dice: no deis lugar al diablo, porque el diablo quiere que vivamos así, como perros y gatos. No. Entonces dice: airaos, pero no pequéis. Dice: no te apresures a enojarte, porque el enojo reposa en el corazón de los necios. Imagínense. Así que cuando yo me enojo y dejo que el enojo estalle, me convierto en una persona necia. Ya no soy sabio. Sabio es el que controla la ira. Así es que dice Eclesiastés 7:9. Eso lo está diciendo. Santiago 1:19 y 20 dice:
Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea apto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice que debemos de ser, dice tardos, debemos de ser aptos para oír, tardo para hablar y tardo para airarnos, porque eso no le agrada a Dios. Si estás enojado por algo, en lugar de dejarlo flotar como una nube oscura sobre tu vida, conviértelo en algo positivo. Ora por los que te lastiman y te maltratan. Perdónalos y conviértete en una bendición para ellos. Y el consejo bíblico es, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. A veces la raíz de la ira proviene de las características de los hogares en que crecimos. Yo, por ejemplo, provengo de un hogar de eso. Las personas enojadas a menudo provienen de familias enojadas, porque aprenden de sus modelos y siguen el mismo comportamiento en su vida. Y finalmente se lo transmiten a sus hijos. Y esa es una realidad. Yo lo aprendí de mi padre y mi hijo lo aprende de mí. Pero gracias a Dios, pues, que mis hijos han tenido la bendición de crecer en el Evangelio. Y claro, el daño de la ira ha sido menos para ellos que para mí. A veces la ira puede ser el resultado de necesidades no satisfechas. De repente en el matrimonio están enojados los cónyuges. Y la palabra de Dios dice de que no os neguéis uno al otro, hablando de la intimidad sexual. Pero de repente uno de los dos castiga al otro cónyuge negándole la intimidad sexual. Entonces esto mantiene a la persona irritada. Entonces y eso mantiene a la otra persona con deseos de pelear. Entonces por eso dice que puede ser por necesidades no satisfechas. Acuérdese que la intimidad sexual es una necesidad natural, es un don de Dios. Dice, o los celos, como fue el caso de Caín, que lo condujo al asesinato de su hermano, por celos. Los celos son terribles, la envidia. Quizá tengas una buena razón para estar enojado, pero no la utilices como excusa para seguir así. Dice, el apóstol Pablo nos da un buen consejo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso se encuentra en Romanos 12:21. Ahora la lección habla de 4 cosas: conflicto, abuso, poder y control. Y todas estas cosas, hermanos y amigos, se ven dentro del matrimonio. Y lamentablemente no debería ser así en los matrimonios cristianos. Los matrimonios cristianos debemos de ser ejemplos para el mundo. Nuestros vecinos deben de ver una diferencia entre nosotros. Porque si a mí me ven venir a la iglesia y después me ven gritando, peleando con mi esposa, entonces ese será un mal testimonio. A veces los conflictos y el enojo no resueltos pueden convertirse en una dinámica relacional muy negativa y destructiva, e incluso en una relación abusiva. El abuso puede tomar una variedad de formas: física, verbal, emocional, psicológica, sexual y otras. No siempre el abuso tiene que ser físico. Se puede abusar al obligar, por ejemplo, a una persona, obligarla a tener relaciones sexuales. Es un abuso, porque la relación sexual tiene que ser con completa libertad. Y entonces también físicamente, verbalmente, cuando maltratamos a la gente. Pero cualquier forma de abuso es contraria al principio esencial del reino de Dios. ¿Y cuál es ese principio? El amor abnegado. Por eso
Gracias a Dios por el Evangelio. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de ser transformados y nosotros buscamos al Señor cada día y nos entregamos a Él. Él puede transformar nuestras vidas, hermanos. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Yo he sido tremendo, mi carácter. He sido de los que nunca me he dejado yo. Pero por la gracia de Dios, el Señor, hermanos y amigos, me está ayudando. Pero sigue hablando la palabra de Dios. En 1 de Juan 4, 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, cuando Cristo viene a la vida, cuando nosotros creemos y somos bautizados, debemos de morir a la vieja naturaleza. Y Cristo, el Espíritu Santo, debe poner en nosotros un nuevo corazón. Yo he sido egoísta toda mi vida, pero estoy aprendiendo a amar. Estoy aprendiendo a amar a los demás. Dice, porque el amor es de Dios. Si no amamos es porque si realmente no amamos a nuestras familias, a nuestros hermanos, es porque realmente estamos en la misma condición que estábamos antes. Maridos, dice, mire, un llamado para nosotros los maridos: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo he sido áspero, lo confieso. Allá en mis tiempos, cuando yo no conocía al Señor, yo fui áspero. Pero ¿qué significa la palabra áspero? Dice, la palabra ásperos en el idioma griego original se refiere a estar enojado o amargado con el cónyuge. El marido que está siempre bravo en la casa, siempre está enojado, amargado con el cónyuge. Ese dice que es el marido áspero. Y esto causa dolor continuo, hostilidad intensa y expresiones de odio. La esposa puede llegar a odiar a su marido porque es áspero, es intratable. Hay maridos que son intratables, o que somos intratables, podemos ser. El abuso emocional, sexual y físico no es un comportamiento aceptable para un esposo o una esposa cristianos. No es aceptable. Tenemos que cambiar. Tenemos que pedirle al Señor que transforme nuestro corazón. Lo que sí es aceptable es que ames a tu cónyuge. Hermanos, debemos amarnos. Pablo también deja en claro en 1 Corintios 13, del 4 en adelante, dice que el amor es paciente, bondadoso. El amor no tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. El amor siempre protege, siempre confía, siempre persevera, siempre espera y siempre persevera. El verdadero amor no tira la toalla, hermanos. El verdadero amor persevera hasta el fin. Ninguno de los atributos del amor ni remotamente aprueba ni acepta el abuso de ninguna manera. Necesitamos que el Señor injerte en nosotros la naturaleza suya para que podamos amar a los demás, así como Dios nos ha amado. A menudo las víctimas de abuso se sienten culpables, como si fueran las responsables de provocar a su abusador, o porque quizás merecen ser abusados por alguna razón. Las mujeres especialmente. Hay un momento, las mujeres que son abusadas, hay un momento que ellas se sienten culpables. Ellas sienten que merecen que las maltraten. Eso se llama masoquismo. La mujer se vuelve masoquista
porque está acostumbrada a que su esposo la maltrate. La verdad es que nadie merece ser abusado por otro, y los abusadores son responsables por sus propias decisiones y actos. En algunas situaciones en las que el problema se vuelve inmanejable, las personas no deben temer buscar ayuda externa. Un consejo para las mujeres especialmente que son abusadas. Nosotros hemos vivido la experiencia del extremo de la violencia, cuando perdimos a una hermana que el hombre con quien vivía le quitó la vida. Tremendamente. Entonces, mujeres, denuncien la violencia, denuncien el abuso. Hermanas y no hermanas, amigas que me escuchan, que tienen la oportunidad de ver esto, denuncien el abuso. No permitan ser víctimas de abuso. Y ahora la lección habla de perdón y paz. Y está uno de los versículos preferidos míos. Mateo 7:12. La famosa regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todas las cosas que quieras que los demás hagan contigo, haz tú primero con ellos. ¿Quieres que te respeten? Respeta. ¿Quieres que te toleren? Tolera. Primero tenemos que dar. Jesús a eso le llama la regla de oro. Y claro, los humanos somos egoístas. Todo lo queremos para nosotros. Y San Pablo aconseja en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos de seguir la paz, especialmente en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Debemos de ser portadores de paz y no de conflictos. Y la santidad. Santidad es cuando uno está dedicado al servicio de Dios. Dice, hay situaciones en que hemos tomado todas las medidas necesarias. Dice, pero algunos que nos han hecho daño no nos escucharán ni cambiarán. Hay personas así. Hay personas que nunca te van a escuchar. Son personas completamente hostiles, esas personas. Algunos probablemente se disculpen, pero otros no. De todos modos, es para nuestro beneficio tomar el camino del perdón, especialmente cuando se trata de un miembro de la familia. Sea que sea mía la culpa o la de él, yo debo de buscar el camino del perdón. Y si yo ofendí, debo de pedir perdón. Cuando alguien peca contra nosotros, al enemigo de Dios le encanta erigir un muro entre nosotros y esa persona. Un obstáculo que nos impida amar a esa persona como Cristo nos amó. El perdón es una decisión que tomamos para evitar ese obstáculo. Qué feo está, qué feo es estar en un mismo hogar y no dirigirse la palabra con el cónyuge. Es tremendo. Es tremendo, se lo digo por experiencia, es tremendo eso. Qué bonito es cuando hay armonía, ¿no? Entonces dice, el fundamento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Pero por nuestra actitud hacia los demás, mostramos y hemos hecho nuestro ese amor. Así como Dios nos ha amado sin merecerlo. Dios nos ha perdonado sin merecerlo, porque el ser humano no merece el perdón. Pero Dios se lo da a través de su Hijo Jesucristo. Entonces dice, debemos hacer nuestro ese amor. Así como Dios nos ama, nosotros debemos amar a nuestros prójimos, especialmente a nuestros familiares, porque es el núcleo que tenemos más cerca. Luego ese amor lo vamos a traer a la iglesia. Luego ese amor lo vamos a llevar a los vecinos.
Tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Al mismo tiempo, cuando nosotros somos los culpables, tenemos que tratar de restaurar la relación rota con la otra persona, lo que implica acercarnos a ella y decirle que lamentamos lo que hemos hecho y pedirle perdón. Fíjense que yo sinceramente no tengo mucha dificultad para pedir perdón. De repente, porque yo de repente he metido la pata, he ofendido, pero yo inmediatamente trato y busco de pedir perdón. Decirle a la gente, mire, perdón, me equivoqué. Porque dijo Jesús, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso se encuentra en San Mateo 5, 23 y 24. No podemos nosotros ofrecerle a Dios ofrendas si nosotros estamos en discordia con nuestros hermanos. Dios quiere, o con nuestros familiares, Dios quiere que nosotros aprendamos a pedir perdón y a recibir perdón. También debemos de pedir y dar perdón. Dice, con demasiada frecuencia los padres no están unidos en su gobierno de la familia. Hay padres que están desunidos. Uno dice una cosa y el otro dice otra. El padre que acompaña muy poco a sus hijos e ignora las peculiaridades de su disposición y temperamento. Es duro y es severo. No domina su genio, sino que corrige con enojo. Entonces el niño lo sabe y en vez de subyugarlo, el castigo lo llena de ira y de resentimiento. El padre que maltrata a su hijo se gana el resentimiento y el odio de su hijo. La madre pasa por alto en una ocasión faltas que castigará severamente en otra. O sea, hay que castigar al niño cuando hay que castigarlo. Los niños no saben nunca qué esperar y se sienten tentados a ver hasta dónde pueden transgredir sin recibir castigo. Así se siembran malas semillas y brotarán y darán fruto. Eso se encuentra en Hogar Cristiano 283. El hogar ha de ser el centro del afecto más puro y elevado, hermanos. Muchos han dicho que el hogar es un cielo en la tierra. Debe ser un cielo en la tierra. Cada día debe fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el afecto y la felicidad, hasta que estos bienes preciosos moren en el corazón de los que componen la familia. La planta del amor debe nutrirse cuidadosamente, de lo contrario morirá. Todo principio bueno debe ser cultivado si queremos que florezca en el alma. Lo que se practique en el hogar es lo que los niños van a aprender y van a atesorar en su alma. Debe ser desarraigado todo lo que Satanás planta en el corazón. La envidia, los celos, las malas sospechas, la maledicencia, la impaciencia, el prejuicio, el egoísmo, la codicia y la vanidad. Toda esa basura de Satanás debe ser desarraigada de nuestros corazones, para que nuestros hogares puedan ser lugares donde los niños crezcan felices y se preparen y los preparemos para el reino de los cielos. A los cristianos nos puede parecer un consejo familiar cuando alguien nos dice que nos amemos unos a otros y seamos amables, o que vivamos en paz y en armonía unos con otros, y que perdonemos. Pero estas son exactamente las cosas que nosotros como cristianos olvidamos cuando estamos en un conflicto. Cuando estamos en paz, sí, reconocemos que debemos amarnos, ser amables, vivir en paz y que perdonemos, pero cuando llega un conflicto, se los digo por experiencia propia. Cuando he llegado a un conflicto, como cuando me he visto en medio de una discusión, la mente se nubla y se olvidan todos los principios que hemos aprendido. Para expresarlo sin rodeos,
se podría decir que nuestro testimonio cristiano se mantiene o se cae. Pero no cuando estamos en la iglesia, en oración o estudiando la Biblia, sino cuando nos encontramos con un conflicto. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a poder testificar aún en los momentos difíciles. No es fácil, hermanos y amigos. No es fácil testificar en momentos difíciles. Y como es inevitable que los miembros de la familia hagan o digan cosas que finalmente lamentarán, es inevitable, somos humanos, estamos casados con pecadores y están casadas con nosotros que somos pecadores. Entonces lamentablemente siempre decimos o hacemos cosas. Entonces ahí es donde entra el perdón. El perdón se convierte en un componente clave en el análisis de problemas familiares. El perdón. Debemos de perdonar, así como Dios nos perdona, debemos de perdonar. Ser alguien que se apresure a perdonar, que no lleve un registro de los errores del pasado y que no resienta a la otra persona, es verdaderamente milagroso. Cuando vemos que una persona es perdonadora, hasta causa admiración en los demás. Porque no es común. A la mayoría de los seres humanos nos cuesta. Una pareja compartió cómo su perdón tuvo que profundizarse una vez que se casaron. Antes de casarse todo estaba bien, pero una vez que se casaron, dice esta pareja, se desparramaron sus defectos de carácter por todas partes. Y aprendieron a perdonarse. La lección habla del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, donde están las bienaventuranzas. Dice que el Sermón del Monte es una exposición sobre la santidad, un modelo de enseñanza ética, y se le ha considerado el manifiesto del reino. ¿Qué es un manifiesto? Un manifiesto declara las intenciones y los objetivos de un gobierno o un movimiento. Entonces el Sermón del Monte es el manifiesto del reino de Dios. Porque en ese sermón, el más famoso de Jesús, se encuentra la naturaleza y el carácter de Dios y de su Hijo Jesucristo. Entonces dice, este sermón, este manifiesto, dice, no es de extrañar que sirva doblemente como un recurso rico en consejos familiares y en sabiduría. Los principios del reino se desarrollan en el contexto de las relaciones. Por lo tanto, las relaciones familiares entran en juego como el objetivo de las intenciones del reino de Dios. Y en esta lección, ya dijimos, dice, la lección se refiere al consejo de Cristo, como un consejo, cuando dice en Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dice, esto lo dice Jesús como un principio que puede ayudar a evitar conflictos. Este versículo y el pasaje de contexto son probablemente la sección más usada y malversada de todo lo que Cristo haya dicho alguna vez. Por lo tanto, esta sección requiere una reflexión más profunda. ¿Qué quiso Jesús decir realmente con este pasaje? Con este pasaje que lo comienza tan duro. Dice, si hay una frase en toda la Escritura que ha penetrado en el arsenal verbal de la cultura occidental, que conocen tanto cristianos como seculares, es, no juzguéis para que no seáis juzgados. En el mundo se usa mucho este texto, Mateo 7:1. Dice la gente, mira, no juzgues para que no seáis juzgados. Hay que respetar, dice, hay que respetarse, se ha hecho común. Entonces, el problema es que algunos matrimonios pretenden usar este principio dentro del matrimonio. Dice la esposa, mira, el Señor dice que no me debes de juzgar, como yo tampoco te debo de juzgar, que te debo respetar, pero no. En el matrimonio no se puede usar este principio de esa manera, porque de repente
uno o el otro están haciendo cosas indebidas, pues hay que llamar la atención. En el matrimonio ese principio no entra. Se puede usar quizás allá afuera, con la gente de afuera, pero no en el matrimonio. Porque el matrimonio debe de haber armonía. Y si el esposo está cometiendo un error, su esposa está en la libertad de llamarle la atención. Porque si no, dice, los matrimonios, dice, no llegarán muy lejos. Porque entonces habrá libertinaje, ¿verdad? Entonces dice, o quedarán los matrimonios mutilados. Pero entonces, ¿qué quiso decir realmente Jesús con esta palabra? Dice, lo que Jesús quiso decir realmente es que aquellos con grandes problemas, con grandes pecados, y Jesús los identificó como vigas, corrigen o reprenden a quienes tienen problemas más pequeños, que Jesús los comparó con la paja, y lo hacen de una manera hipócrita. O sea, lo que Jesús quiso decir, mira, los seres humanos, o sea, antes de criticar a otro un pequeño error, mírate los pecados que tú estás cometiendo. El que comete el pecado flagrante, quizás en un estado de negación total, ataca un pecadillo que identifica microscópicamente en otro. A menudo la mejor manera de ocultar las fallas propias es atacar vilmente a los demás por sus fallas. Pero en el matrimonio sí debemos de llamar la atención si uno de los dos está cometiendo un error. Claro que sí, porque los hijos están aprendiendo de la manera como nosotros resolvemos los conflictos. Los consejos de Cristo, la presencia de su Espíritu y una actitud humilde y dócil será de gran ayuda en la prevención y la resolución de conflictos. Los consejos de Cristo, la presencia de su Espíritu, hay que buscar a Dios cada día para que nos ayude. El secreto de ser un perdonador experimentado, dice, es vivir la vida de los perdonados. Sed benignos unos con otros, dice San Pablo, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos de experimentar el perdón. Dice, porque podemos aceptar que somos perdonados, pero se queda en el intelecto nada más. Debemos de vivirlo, debemos de experimentar el perdón que Dios nos da. Y de esa manera nos va a sensibilizar y vamos a poder perdonar al que nos ofende. Y Jesús lo ilustró bien claro en la parábola de los dos deudores, que se encuentra en Mateo 18, 23 al 35, y dice que habían dos deudores. Había uno que le debía a su amo 10,000 talentos, y 10,000 talentos era mucho dinero. Entonces este vino, le rogó a su amo, y el amo le perdonó la deuda. Se la perdonó porque la deuda era tan grande que no tenía cómo pagarla. Entonces cuando iba saliendo, se encontró a uno que le debía 100 denarios. 100 denarios era nada comparado con 10,000 talentos. Entonces este hombre le suplicó porque lo perdonara. Pero no quiso perdonarlo. Lo agarró por la fuerza y le dijo, págame o te vas a ver en problemas. Entonces este hombre supo que había sido perdonado, pero no vivió el perdón. Entonces esto nos enseña a nosotros que así como Cristo nos perdonó, debemos de sentir y vivir ese perdón para poder perdonar a los demás. Dice que vivir perdonado es acercarnos a la persona que a menudo más nos cuesta perdonar. Entonces, hermanos y amigos, debemos de, cuando nosotros, porque nosotros no tenemos con qué pagar la deuda que le tenemos a Dios.
tuvo que venir su Hijo Jesucristo a pagar la deuda por nosotros. Entonces, al final de la parábola, dice que el Señor, cuando fueron y le contaron que este siervo implacable no había querido perdonar a su consiervo, dijo el Señor, entonces, entréguenos a los verdugos. Dice, y que pague hasta lo último que me debe. Entonces, yo reflexiono y digo, bueno, nosotros, y dijo luego Jesús, así también dice, así también hará, dice, mi Padre con vosotros si no perdonáis a otros sus ofensas. Quiere decir que si yo no perdono, no importa lo que me hayan hecho, no importa lo que me hayan hecho. Si yo he aceptado el perdón de Dios, y ese mismo perdón yo debo de devolver a los que me han ofendido. Porque de no hacerlo así, hermanos y amigos, si yo no perdono, si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros vuestras ofensas. En el Padre Nuestro lo dice, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, si queremos gozar de la patria celestial a la cual Cristo vino a ganar por nosotros, debemos aprender a perdonar. Así como Dios nos perdona, nosotros debemos de devolver ese perdón. Porque si no, lamentablemente, y es duro decirlo, si nosotros no perdonamos, corremos el riesgo de tener el mismo fin de aquellos que no conocen al Señor. Qué maravilloso, ¿no? Estas lecciones, hermanos y amigos. Espero que sea de buen provecho y edificación para todos. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, de nuevo, Señor, te doy gracias por permitirme compartir esta lección con mis hermanos y amigos que tienen la oportunidad de ver este programa. Ayúdanos, Señor. Danos un nuevo corazón para que podamos vivir en armonía y en paz en nuestras familias. Perdona, Señor, nuestros muchos pecados. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén.